Muy buenos días, bienvenidos. Ya estamos comenzando el estudio de la palabra de nuestro Dios. Hoy llevará por título Gracia para la estéril y estará basado en el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 21, de los versículos 1 hasta el 21. Le pedimos a nuestro Dios que a través de su misericordia nos permita asomarnos al trono de su gracia por medio de su palabra para comprender lo que Él ya tiene preparado de antemano. Que la bendición de Dios sea sobre todos nosotros, que nuestros oídos sean sensibles para atender a la voluntad de nuestro Dios. Y por sobre todas las cosas, que este ejercicio sirva para glorificar su bendito nombre. Le mandamos un fraternal abrazo a todas las personas que nos están viendo por este medio y oramos a nuestro Dios para que el Señor bendiga a aquellos que están pasando por alguna tribulación o alguna necesidad. El tema de hoy es muy importante. Te invitamos para que juntos nos deleitemos en la hermosa palabra de nuestro Dios. Génesis 21 del 1 al 21. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. El niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día, Abraham hizo un gran banquete. Pero Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba: no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y éste fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Amén. Y vamos a comenzar. El número 1 de este tema es denominado Dos hijos y está basado en esta porción de la escritura que hemos dado seguimiento, que es Génesis. Hemos visto cómo nuestro Dios soberano tiene misericordia y Él es el que busca a Abraham para hacerle las promesas de que en Él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Hemos visto a lo largo de estos estudios cómo es que Dios tiene un propósito, un plan, una estrategia
Y escuché en alguna ocasión decir que cuando Dios pone una visión, también da la provisión. Esa parte es lo que vamos a ver en este estudio. Hay una pregunta fundamental con respecto a la propia palabra de Dios, a la Biblia. Y la pregunta fundamental sería, ¿y de qué trata la Biblia? ¿No? Hay personas que piensan que la Biblia se puede leer solamente por fragmentos y que cada fragmento tendría una enseñanza independiente o eh, de manera separada de cada porción de la propia palabra. La realidad es que la Biblia es un libro que aunque está formado por una cantidad de libros en el Antiguo y el Nuevo Testamento, toda es una gran unidad. Y esta unidad el tema principal de la Biblia es precisamente hablar acerca de la salvación del ser humano por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pasando por todos los libros de la Biblia, existe una historia central. Y esta historia central es una historia de salvación y de redención, de reconciliación de parte de Dios hacia el ser humano que se ha extraviado. Te invito para que pidas a Dios que abra tu corazón y el mío para poder deleitarnos en esta salvación tan grande. El tema particular que hoy daremos seguimiento está hablando del cumplimiento de la promesa de Dios en la vida de Sara y en la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque recordamos que en los capítulos anteriores vimos cómo es que al pasar el tiempo y pensar que ya no terrenalmente no era posible que Sara quedara embarazada, ella ofrece a su esposo Abraham que tenga relaciones con su sirviente para que su esclava fuera la que terrenalmente le diera un heredero, a pesar de que Dios le había dicho que iba a ser padre de multitudes. Abraham pues atiende el consejo de su esposa y entonces tiene este hijo. Recordar de manera rápida que una vez que nace este hijo, la Biblia menciona que Agar, es decir, la esclava, ahora veía con desprecio a la señora esposa de Abraham. Por tal motivo es expulsada y a pesar de ello también hay una promesa para que no iba a perecer, sino que también se iba a fundar una nación fuerte con el hijo de la esclava, es decir, con Ismael. Pero esto nos lleva a que posterior a esta situación, Sara queda embarazada. Recuerda, y puedes leerlo en casa junto con tu familia y ver cómo es que la propia palabra de Dios menciona que Sara pues tenía un grado de escepticismo, ¿no? Porque ella había dejado de tener su periodo. Por tal motivo ella decía, ¿cómo voy a quedar embarazada? Incluso ella se rió, pero con una risa de escepticismo. Pero una vez que nace su hijo, una vez que llega el cumplimiento de la promesa de Dios, entonces Isaac, que por cierto significa risa, esto es porque ahora ya no era una risa de escepticismo, era una risa, era una sonrisa de felicidad por el nacimiento del heredero de Abraham, de quien Dios había prometido que sucedería. Por esta razón, aquí vemos con claridad que hay dos hijos. Por un lado está Ismael, quien ya vimos que fue la consecuencia de una decisión al margen de la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros hemos visto y nos invita a reflexionar cómo es que también nosotros en ocasiones le pedimos a Dios algo, la palabra de Dios nos muestra con claridad qué es lo que a Dios le agrada y a pesar de ello queremos tomar atajos. Por otro lado, también nosotros vemos que la promesa de Dios que había hecho con el anuncio de que iba a tener un hijo, por cierto, la Biblia menciona que alrededor de los 100 años es cuando Abraham tiene a su hijo, al heredero legítimo,
quiere decir que el cumplimiento de la palabra de Dios no es que tarde para Dios. En nuestra perspectiva, nos desesperamos porque quisiéramos que Él atendiera rápido, pero recordar que los tiempos de Dios son perfectos y llega en el tiempo que Él ya tiene preparado. Al mismo tiempo también observamos como otro punto que Isaac eh, hizo o fue la evidencia de que la promesa de Dios de a la estéril hacerla feliz como madre de hijos jubilosa, como dice uno de los salmos, es una realidad. Entonces Isaac hace esto a la estéril, le da ahora esa nueva forma de ver la vida, ya que ella deja de ser estéril para estar jubilosa como mamá de ahora de el propio Isaac. Eso es algo tan maravilloso. Entonces también nosotros pudiéramos decir que como un punto relevante no es tanto la edad en la que Sara terrenalmente pensaba que podía o no quedar embarazada, sino que es a través de el tiempo y de la disposición de este Dios soberano, creador de todas las cosas, cuando se cumplen y en qué momento y para su propia gloria, no para la nuestra. Una vez escuché comentar que cuando uno pide a Dios, Dios siempre responde la oración de tres maneras. A tu petición y la mía, Dios contesta un sí, Dios contesta un no, pero en ocasiones también Dios contesta un espera, será en mi tiempo. Esa es, creo yo, la que más nos cuesta trabajo de aceptar. Entonces, dicho todo lo anterior, habría que decir que independientemente de que hay dos hijos de Abraham, uno de manera ilegítima y el otro de manera legítima, no significa que la Biblia esté avalando la bigamia. No, no lo menciona de esta manera. He escuchado personas que mencionan y dicen, bueno, pues es que si fulanito o perenganito en la Biblia hizo tal o cual cosa, entonces la Biblia lo permite. No, tan no es así que cada situación trae una consecuencia que vamos a ver a lo largo de este estudio. Por lo tanto, la invitación es que esperemos en la promesa de Dios en el tiempo de Dios y no en el nuestro. Y vamos al punto número 2, ya que en el 1 hablamos de los dos hijos. Bueno, ahora vamos a hablar de dos mujeres y estará basado en Génesis capítulo 21 de los versículos 8 hasta el 21. Ya que vimos entonces a Ismael y a Isaac, ahora vamos a analizar lo que sucede con estas dos mujeres. Por tal motivo, dice la palabra de nuestro Dios, que eh, una vez que ya nació el hijo de la promesa de Dios, es decir, Isaac, ahora ellos están todos de alguna manera conviviendo y resulta que hay un momento en el relato bíblico donde Ismael de alguna manera se molesta a Isaac. Por tal motivo, Sara entonces se molesta y habla con Abraham respecto a que no le parece que ahora esté molestando a su hijo. Y pues imagínate cuál será el conflicto que ahora se presenta, independientemente de que esto fue algo que las propias decisiones terrenales originaron. A pesar de eso, la misericordia de Dios se manifiesta y una vez que Agar es expulsada y es enviada al desierto junto con su hijo, la misericordia de Dios a través de este enviado que Dios mismo ha provisto para Agar, le habla cuando ella está en un momento ya de desesperación en el desierto. Recordar que bíblicamente el desierto tiene un significado muy poderoso. Todos atravesamos de alguna manera una especie de desierto. En el desierto estás solo, estás limitado, es un lugar inhóspito y es donde prácticamente estás en cero.
A pesar de ello, Dios tiene misericordia y ahí le envía una señal, reiterar la promesa que ya habían hecho para Agar. Y aquí le menciona claramente el, el enviado de Dios, el ángel, y le muestra un lugar donde puede abastecerse de agua, como un símbolo de lo que iba a venir para este joven. Por tal motivo, nosotros podemos observar que la descendencia cumple una situación que es la consecuencia de una decisión que nosotros hemos tomado de antemano. Las dos mujeres simbolizan lo que en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo del 21 al 31, yo te voy a invitar para que lo leas con calma en casa. Ahí podemos observar cómo la propia palabra de Dios, el apóstol Pablo, hace alusión a estas dos mujeres. El mensaje es muy poderoso. ¿Por qué? Porque recordar que la Biblia menciona que el Hijo, de forma que vino al mundo de manera ilegítima, no tendrá parte ni suerte con la herencia del que sí lo hizo a través de la promesa. Nosotros entonces, para verlo de manera gráfica o ejemplificada, hay que recordar que nosotros, tú y yo, que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, venimos a ser hijos de la promesa, no de la esclava, no de la manera terrenal de resolver las cosas. Quisiera pedirle a Dios que a través de su misericordia nos dé la oportunidad de comprender de manera clara y sencilla, pero poderosa, el propósito de Dios al permitir este ejemplo para nosotros hoy en día. Recuerda que cuando nosotros queremos resolver por nuestro propio juicio al margen de la voluntad de Dios, normalmente terminamos empantanándonos y alejándonos todavía más del propósito de Dios para nosotros. ¿Y cuál es el propósito de Dios que tiene para ti y para mí? Que establezcamos una relación de paz eterna y vivir en armonía con el Dios proveedor, sustentador y creador de todas las cosas. ¿Cómo? A través de la gracia redentora de Jesucristo. Cada vez que nosotros tratamos por nuestras propias obras, méritos o acciones llegar a acercarnos a Dios, entonces lo único que sucede es que hacemos en principio o en esencia lo mismo que sucedió con la esclava de Abraham. Es decir, buscamos situaciones al margen de la voluntad de Dios, lo que jamás traerá algo de bendición, sino que nos terminará sucediendo que nos alejamos más y más, creyendo que hacemos lo correcto, nos estamos perdiendo. Porque la Biblia dice con toda claridad que no hay justo ni aún uno solo, y que la salvación no es por obras para que nadie nos gloriemos de esto, sino que es por gracia, por la misericordia de Dios. Este es el ejemplo entonces de las dos mujeres. Y estamos llegando al punto número 3, que es denominado una gran promesa. Esta gran promesa viene acompañada de una pregunta. ¿Cómo sé que la gracia de Dios es para mí? Y vamos a estar leyendo Gálatas capítulo 4, versículo 27. Un poco hemos mencionado ya la alusión que hace el apóstol Pablo a los Gálatas en este pasaje. Pero, ¿cómo es que esto también es para nosotros? Bueno, porque por la misericordia de Dios nosotros no hemos sido consumidos, porque hoy esta promesa es para todos aquellos que entendemos y que reconocemos que no podemos restaurar la paz con Dios a través de las cosas que hemos hecho. Cada vez que nosotros tenemos una situación en la cual hemos ofendido a Dios, sentimos que hemos sido alejados. Y es verdad, hemos sido alejados porque nosotros
estábamos muertos en nuestros deleites y en nuestras pasiones. Ahora en Jesucristo, esta promesa es una realidad una vez que reconocemos nuestro estado en el cual no podemos salvarnos y sin importar la condición que nosotros tenemos. Esta gran promesa, ¿cómo sé que es para mí? Porque es un regalo de parte de Dios. Hay que comprender que la gracia es un regalo no merecido. Es algo que no podemos comprar. Es algo que no podemos alcanzar por nuestros propios medios. Sin embargo, en el Evangelio y lo que hemos visto en estos pasajes es que la misericordia de Dios es el cumplimiento de su propósito de salvación a través de la cruz del Calvario y de cada gota de sangre derramada de nuestro amado Señor Jesucristo. Es aquí como nosotros tenemos identidad y tenemos vida eterna. Nosotros sabemos que esta gracia es hacia nosotros cuando reconocemos que por nosotros mismos nada podemos hacer. Y en lugar de eso, abrazamos la cruz de Cristo, suplicándole que sea Él nuestro Salvador, nuestro Redentor y quien esté intercediendo al Padre por cada uno de nosotros. No nos confundamos. No significa que si la salvación es por gracia, me he de dedicar a pecar deliberadamente. La propia palabra habla al respecto. Entonces, ¿pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque una vez que hemos sido arropados y cubiertos con esta gracia redentora, en consecuencia, llevamos vidas procurando glorificar el bendito nombre de nuestro Dios. ¿Dónde? En cualquier lugar donde nos encontremos. Y sin embargo, nosotros hemos fallado y nosotros nos hemos equivocado. Pues es ahí donde el Espíritu Santo redarguye nuestro corazón y evita que disfrutemos el pecar de forma deliberada. Y ahora viene esta lucha espiritual donde entendiendo que la soberanía y el poder de Dios está en nosotros a través de su Espíritu Santo, porque es el consolador que ha dejado para cada uno de nosotros una vez que nuestro Señor Jesucristo ascendió al Padre. Nosotros entonces pasamos a ser hijos de la esclava, ahora a ser hijos de la promesa. La palabra lo menciona, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable, porque somos hijos de Dios. Que la bendición de Dios sea sobre ti, sobre tu familia, que independientemente de la adversidad o del desierto por el cual te estés cruzando, recuérdalo, y lo debo recordar yo también, que Dios sigue estando presente con esa mano extendida para que caminando hacia Él, una vez que hemos sido llamados por Él, por gracia, por misericordia, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, tenemos futuro, tenemos vida y tenemos vida eterna. Que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre ti, sobre toda tu casa, y que no olvidemos jamás que tenemos un futuro asegurado porque este está en las manos de Dios. Dios te bendiga.